Hoy la gente dice, vamos al santuario del Quinche. Monseñor, explíquenos por favor, ¿qué es un santuario y por qué a un templo se le designa o cuáles son las características para que sea considerado como un santuario? Muy bien, hay que distinguir. El santuario debe ser un templo, primero grande. El Quinche es declarado basílica, es un título especial que solamente le dan desde Roma, el Santo Padre. Pero un santuario en general es un lugar de peregrinación. Y ahora sí, ¿qué es peregrinación? Peregrinación es caminar, dejando lo que uno tiene y lo que uno vive a encontrarse con algo maravilloso como es la Virgen en este caso, porque hay también santuarios al Señor y a los santos. Entonces, dejando todo, me voy allá. Ese dejar quiere decir principio de conversión. Dejo de ser lo que era y entro a una nueva forma de vivir. En el santuario, cuando uno visita, recibe la indulgencia plenaria, siempre que ore por el Papa, se confiese y comulgue y camine. Es necesario caminar. No todo, de aquí al Quinche algunos se van, y eso es una cosa encomiable, maravillosa, ver ese trenes de gente que va caminando, que yo digo, todo Quito creo se va. Una noche que yo quise ir en carro fue imposible, simplemente imposible. Era la carretera llena de gente que iba al Quinche caminando. No todos podemos a esta edad, sobre todo, caminar desde aquí, pero sí es necesario entrar al templo, ir al lugar, caminar físicamente para decir, estoy de peregrino en un lugar que no conozco, pero aquí está mi madre y con ella estoy encantado, feliz, porque siento que ella me protege y me bendice. Eso es un santuario. Ahora, otro lugar, otra cosa interesante también, la Virgen como madre, que tiene ahí su santuario, está siempre en espera. No confundir turismo con peregrinación. Yo recuerdo cuando en un lugar que no era Quito, vi unos letreros preciosos que decían, ¿cómo era? Tour, decía tour al santuario de la Narcisita, nos vamos al santuario de Tour. Yo dije, por favor quiten todos esos letreros y hagan peregrinación. Ay, tienes razón, pues dice, y nosotros creíamos que Tour. Y lo mismo, en otro lugar que también es santuario muy visitado, pero no es en esta provincia, recuerdo que ¿cómo se llama?, de la Junta Parroquial, el presidente de la Junta Parroquial daba la bienvenida. Bienvenidos a todos los turistas que han llegado acá. Oigan, no son turistas, son peregrinos. No es lo mismo hacer peregrinación que hacer un viaje de turismo, que de paso uno descansa, come también las arepas del Quinche y come también los calditos de gallina y todo, que no es que no vamos a comer, pues es necesario, pero recuerden que sobre todo vamos en peregrinación. Por eso también a todos los que caminen, mi invitación a hacer una peregrinación espiritual. Si no van rezando, por lo menos no vayan con radios y escuchando música, que no vale la pena en una peregrinación. No es simplemente caminata, es peregrinación. Así es que eso es lo que tenía que decirles sobre lo que es un santuario y sobre lo que es una peregrinación. Sí, ahora estamos empezando el año de la fe. ¿Cómo nos ayuda la devoción a la Virgen del Quinche, por ejemplo, el hacer peregrinación? ¿Cómo nos puede ayudar esto a acrecentar nuestra fe, a vivir este año de la fe? Oiga, qué buena pregunta sobre cómo nos ayudaría la devoción a la Virgen del Quinche a vivir el año de la fe. Es muy importante referirnos a la carta del Papa, en donde él nos habla. ¿Qué es la fe? Como diciéndoles, ¿qué es la fe? La fe no es conocimientos que yo guardo aquí, yo creo porque ya aprendí. Segundo, no es ni siquiera
unos propósitos que son buenos, desde luego. Ya esto es la fe. Ni siquiera es un saber o querer, no. La fe es un encuentro personal con Jesucristo y con lo divino. Tenemos fe en el Padre, encontrémonos con Él. En el Espíritu Santo, encontrémonos con Él. Con Jesucristo, encontrémonos con Él. Y con la Virgen María, encontrémonos con ella. Entonces, ¿cómo se ve la táctica, diríamos así, de encontrarse? Porque si la fe es un encuentro personal, simplemente digo lo que yo aprendí ahí sí de niño. Cierra tus ojos para ver la auténtica luz. Solo cuando estés alejado de tus preocupaciones, de tus sentimientos, hasta de tus ideales, solo cuando estés alejado de todo, solamente estás en la presencia de Él, cierras tus ojos y te concentras no para pedir solamente, sino sobre todo para alabar y decirle que estás listo para escuchar. Solamente ahí podrás encontrar maravillas que te dice Dios. La vocación la descubrí siendo niño cuando hice mi oración. En otras palabras más simples, su pregunta me ha gustado porque ¿cómo vivir el año de la fe? Es de encontrarse periódicamente con Jesucristo. Es de vivir en profundidad lo que creemos. Yo creo que Dios existe, Él está listo para hablar con nosotros. Alejémonos de nuestras preocupaciones y simplemente alabemos, bendigamos, demos gracias y pidamos Hablar a de Dios. Jesús es hablar de María. Hablar de María es hablar de la Iglesia. Hablar de la Iglesia es hablar de la Eucaristía. María y la Eucaristía en estas fiestas de la Virgen del Quinche. Sí, efectivamente. Alguna vez también en mi infancia, cuando yo le preguntaba ¿qué es comulgar, mami?, ella me decía, comparemos. El ángel Gabriel, yo soy Fausto Gabriel y a mí me gustaba que hablen del arcángel San Gabriel. El arcángel San Gabriel llegó a visitar a la Virgen María y le propuso algo y ella aceptó y lo recibió. Y desde entonces ella lo amó a su hijo, que era nada menos que el mismo Dios. ¿Por qué? Porque le tenía en su corazón, lo tenía de tal manera que era su hijo propio. Entonces la comunión es eso. Aquí lo tengo, aquí está Jesús, igual que lo tuvo María, y está conmigo y yo hablo con Él. Yo les contaba, y justamente en lo que usted acaba de decirme en el canal de EWTN, cómo mi mamá me enseñó los conceptos básicos de espiritualidad cuando rezábamos el rosario antes de la misa, luego teníamos la misa y al final ella se quedaba arrodilladita en su banca y con los ojos cerrados. Yo le decía, vamos mami, vamos, estoy orando, mi hijo. Yo, ¿qué voy a notar qué es orar ni qué es rezar? Digo, pero ya rezamos el rosario. Eso es rezar, ahora estoy orando. Y les contaba que de pronto cayeron unas lagrimitas de sus ojos. No es que estaba llorando así a gritos, sino unas lagrimitas que se le caía pues como mujer, y como estaba seguramente, digo, mami, ¿por qué llora? Y ella me dijo, solo como explicación, estoy hablando con Dios. Yo sentadito ahí en donde ella se arrodillaba, la miraba y ahí yo decía sonreído, está hablando con Dios y ya sé, entonces Dios le está reclamando lo que ayer me pegó por alguna travesura que hice. Entonces yo estaba seguro, pero ese es su modo de pensar, niño de 4 años, que yo sabía que es orar y que es rezar. Rezar, iniciativa del hombre, orar, iniciativa de Dios. Háblame, por parte de Dios no falta, simplemente calla a la criatura para que Dios hable. Eso es lo que yo diría, la Eucaristía, la Virgen María, tenerlo aquí, hablar con Dios, orar, rezar y meditar y adorar, que son puntos importantes, que adorar solo se puede a Dios, pero eso sí, meditar, se puede meditar en los libros, en los folletos, en la Eucaristía,
en la Biblia, pero también en los Qué acontecimientos. hermoso en esta tarde llenarnos de espiritualidad, el amor a la Virgen María en la advocación de la Virgen del Quinche. Quisiera preguntar a mi compañera Ruth, ¿cómo se ha sentido? Yo me voy lleno de espíritu mariano en esta tarde, aquí con nuestro señor arzobispo, Monseñor Fausto Gabriel Traves. Bueno, para mí es un gusto, un honor estar aquí con Monseñor recibiendo sus enseñanzas. O sea, yo me siento, me identifico un poquito con su madre. Quisiera ser esa madre que enseña al hijo, que lo guarda, que le da la mejor herencia, la fe. Y espero que en esta entrevista las madres que nos oigan también se sientan así, con ganas, con entusiasmo de transmitir la fe a nuestros hijos y de darles la mayor seguridad que van a tener en la vida. Como decía usted al inicio, no son los títulos, no es el dinero, sino es la fe de saber que tenemos un padre, una madre y un hermano y un amigo en Jesucristo. Entonces, quisiera también, digamos, espero que no sea la última vez, quisiéramos poder, digamos, cada cierto tiempo poder llevar estas entrevistas a nuestro público, a nuestra gente que nos sigue a través de nuestro periódico. Con mucho gusto, estaré muy contento y gracias por esta entrevista. Naturalmente, a todos ustedes quienes están viéndome, les bendigo, oro por ustedes y a todos los que no me ven también, porque es mi obligación. Para eso me he hecho sacerdote, el Señor me ha encomendado esta grey y por eso soy obispo. Y por eso quiero ahora también darles la bendición de Dios. Primero, gracias Padre Todopoderoso porque nos das la vida y has estado presente en nuestra entrevista. Te pedimos que bendigas a todos quienes aquí nos escuchan y a todos los presentes. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus siervos y siervas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Agradecemos a Monseñor Fausto Gabriel Traves, arzobispo de Quito, por este mensaje en honor a la Virgen del Quinche. Muy buenas tardes. Felicitaciones.